Descubre las 10 historias increíbles de supervivencia, transformaciones que dejan sin aliento. Miguel, el carnicero que todos conocían en aquel pequeño pueblo costero de México, nunca pensó que su vida daría un giro tan abrupto. Con sus manos cansadas y callosas, había esculpido un lugar en la comunidad donde cada corte de carne era una mezcla de tradición y esfuerzo. Pero un día, el latido cotidiano de la carnicería se vio eclipsado por una tragedia. Diego, su hijo querido, el estudiante de medicina que anhelaba salvar vidas, un día, se encontró en una cama de hospital, sumido en un coma tras un accidente automovilístico devastador. Esa tarde fatídica, la vida de Miguel cambió para siempre. Ya no era solo el carnicero del pueblo, ahora era un padre desgarrado, empujado al abismo de la desesperación. Mientras el pueblo murmuraba sobre su capacidad como padre, la presión sobre sus hombros se tornó insoportable. En cada visita al hospital, la impotencia se colaba entre sus pensamientos. No era solo el miedo a perder a Diego, sino también la angustia de no poder pagar los tratamientos que el joven necesitaba. ¿Cómo podría ser el pilar que mi familia esperaba de mí?, se preguntaba Miguel, sintiendo cómo su fortaleza se desvanecía, dejándolo vacío y con la mente acelerada por el terror de la inminente pérdida. En busca de una solución, se dirigió al banco local, donde su rostro chato bajo la luz del sol se convirtió en un símbolo de su resistencia. Sin embargo, la gerente, una mujer que conocía de vista, lo miró con desdén, como si su situación fuera una carga que no podía soportar. «No hay nada que podamos hacer por ti», le dijo con un tono que resonó como un eco de sus peores temores. Frustrado y furioso, Miguel sintió que la mirada de sus vecinos lo seguía. Cada susurro sobre su fracaso era una daga más en su ya marcado corazón. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla». Ahora continuemos con el alma desgarrada. Miguel se sentó en la playa, las olas rompiendo a sus pies, y encontró una chispa de esperanza en las palabras de don José, su antiguo maestro. «Nunca dejes que el miedo te limite», le había dicho. «La fuerza de un hombre radica en su capacidad de luchar por lo que ama». Pero cada jornada en la carnicería se tornó en una lucha contra no solo el tiempo, sino también contra la sombra que lo seguía, el juicio de una comunidad que ahora dudaba de sus capacidades. Mientras organizaba pequeñas jornadas en su carnicería para recolectar donaciones, las risas y llantos de los asistentes se entrelazaban, pero no podía evitar el susurro de la envidia que comenzaba a asomarse entre algunos de sus conocidos. «¿De dónde saca el dinero?», murmuraban, envolviendo su corazón en una nueva capa de angustia. La presión crecía, sintiendo que el mundo que una vez lo respetó ahora se tambaleaba, empujando al borde del abismo, dudando entre continuar su lucha o rendirse ante la adversidad. Miguel se enfrentaba a una tormenta de emociones que lo desgastaba. El amor por su hijo se convirtió en un faro, pero la oscuridad del resentimiento lo acechaba. Justo cuando miraba a los ojos de su hijo en la cama de hospital, una revelación lo golpeó. ¿Sería suficiente su amor para superar la montaña de prejuicios? En este dilema de lealtades, Miguel se encontraba atrapado en una encrucijada emocional que prometía cambiarlo todo. La lucha apenas comenzaba y la única certeza era que el camino hacia la esperanza estaba lleno de espinas y sombras amenazadoras. El amanecer llegó con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas del hospital. Miguel, a pesar del cansancio que lo embargaba, permanecía sentado junto a la cama de Diego, observando su rostro sereno. La máquina que monitoreaba su respiración seguía marcando un compás que parecía burlarse de su angustia. El dolor en su pecho se intensificaba con cada latido, recordándole que el tiempo se escurría entre sus dedos mientras su hijo luchaba por aferrarse a la vida. Esa mañana, mientras discutía con el médico sobre las opciones del tratamiento, Miguel sintió una oleada de rabia contenida. La frustración crecía en su interior y, en un momento de duda, se preguntó si todo sacrificio valdría la pena. ¿Qué pasaría si Diego no despertara?, pensó. Pero al mismo tiempo, se preguntó marcadamente, ¿y si su vida dependiera de mí? Decidido a tomar control de la situación, Miguel regresó a la carnicería. Este lugar representaba muchos años de trabajo, sudor y sacrificio. Cada corte de carne era un símbolo de su dedicación, pero ahora lo miraba como un campo de batalla donde se jugaría el futuro de su familia.
Había escuchado rumores de un mercado más grande en la ciudad, un lugar donde la competencia era feroz pero las oportunidades eran mucho más amplias. El temor a fracasar lo estuvo asediando, pero la lucha por salvar a su hijo le otorgaba una determinación renovada. Miguel empezó a planificar su estrategia. Se propuso expandir su clientela, convencido de que sólo así podría costear las cuentas del hospital. Trabajaría más allá de las horas estándar, explorando nuevas formas de presentar su negocio al mundo, entender que su carnicería no solo era un lugar de trabajo, sino también una versión de su legado familiar. La idea de reinvertir sus esfuerzos comenzó a cobrar forma. Las conexiones que había forjado en el pueblo podían ser la clave para este cambio. Comenzó a hablar con sus clientes más asiduos, animando a las familias a que lo apoyaran en su nueva visión. A medida que los días pasaban, Miguel sintió cómo la angustia se transformaba en acción. Se metió en la cocina de su carnicería y empezó a experimentar con recetas. Comenzó una pequeña línea de platillos listos para llevar, combinando las tradiciones familiares con un toque fresco. El olor de las especias llenó el aire mientras se transformaba de carnicero a chef en sus propias instalaciones. Sin embargo, las dudas no desaparecieron del todo, siempre había ese eco de lo que decían los que lo rodeaban, murmurando sobre su fracaso. Las jornadas en el taller se convirtieron en una mezcla de trabajo duro y momentos de reflexión. Miguel pensaba en Diego, imaginando cómo reaccionaría su hijo al ver estos esfuerzos. ¿Lo haría sentir orgulloso? Pero al caer la tarde, las horas oscuras llegaban como un abrazo pesado. ¿Y si todo esto era en vano? La presión sobre sus hombros crecía, enfrentándolo a una batalla interna. En uno de esos momentos, mientras miraba el reflejo de su imagen en el espejo, una epifanía lo invadió. Había estado tanto tiempo aferrado a la idea de ser un pilar que se olvidó de ser un hombre que se puede reiniciar, que se puede transformar. Aquella mirada familiar que le devolvía el espejo mostró los rastros de un guerrero que nunca había visto. La decisión estaba clara, lucharía no solo por Diego, sino también por la versión de sí mismo que aún podía resurgir, pero la presión se intensificaba, y el murmullo de desconfianza del pueblo seguía resonando. ¿De verdad puede hacerlo?, se preguntó, mientras un nuevo temor lo acechaba. Miguel sabía que le esperaba un nuevo desafío, hacer que el pueblo creyera en él de nuevo. Solo entonces podría avanzar sin que el peso de las dudas lo aplastara, y con ello, Miguel se dio cuenta de que no solo buscaba la salvación de su hijo, sino también la suya propia en el proceso. Pero, ¿estaría la comunidad dispuesta a aceptarlo de nuevo? Lleno de nuevas esperanzas y cargado de viejos temores, se preparaba para hacer frente a esa otra batalla. Miguel se despertó una vez más con el alba, los ecos de sus pensamientos aún resonando en la habitación. La tranquilidad era un regalo efímero, sabía que el día le deparaba un nuevo reto. Había trabajado arduamente en su carnicería en las últimas semanas, pero la sensación de que cada esfuerzo lo llevaba más cerca de la aceptación del pueblo no desaparecía. Esto no se trataba solamente de vender carne, sino de recuperar su dignidad y el respeto que un día había tenido. La necesidad de demostrar que podía volver a emerger de las cenizas lo empujaba hacia adelante. Al llegar a la carnicería, el aire denso de la madrugada llenó sus pulmones. A medida que comenzaba su rutina, preparó los ingredientes de su nueva línea de platillos. Había decidido que cada receta sería un homenaje a su madre, un legado que le había inculcado el amor por la cocina. Sin embargo, enfrente de su mesa de trabajo, se encontró con una nueva duda. ¿Realmente eran sus capacidades suficientes para deslumbrar a un público que había dejado de confiar en él? El primer cliente del día, don Javier, entró con su aire habitual de superioridad. Había escuchado los rumores de las novedades, y Miguel se sintió invadido por la urgencia de maravillarlo con sus creaciones. Con una sonrisa forzada, lo saludó y le ofreció uno de los nuevos platillos. La mirada de don Javier se detuvo en el envase de cartón, una mezcla de curiosidad y escepticismo en su rostro. Miguel, sintiendo que su corazón latía a 1000 por hora, enfrentó la incertidumbre. ¿Se atreverá a probar algo diferente? Don Javier tomó la muestra con recelo y, al primer bocado, su expresión cambió drásticamente. Los ojos del anciano se iluminaron y, por un momento, Miguel vio una chispa de sorpresa. Sin embargo, la euforia fue corta cuando, tras el último bocado, el anciano susurró de forma despectiva: «Esto no es carne. Es solo un capricho». Esa frase fue como un jarro de agua fría. Miguel sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba, la sala se llenó de murmullos de otros clientes que habían llegado. Miguel se enfrentó a sus miradas, algunas incrédulas y otras burlonas.
Sin embargo, se dio cuenta de que, a pesar de su rechazo, había logrado llamar la atención. En lugar de dejar que el abatimiento le envolviera, decidió convertir esa negativa en combustible para seguir adelante. Esté atento, don Javier. Esta solo es una prueba. Habrá más sorpresas, dijo con una seguridad que no sentía del todo, pero que le brotó desde lo profundo. Esa motivación refrendada también lo empoderó al final del día, cuando presentó sus nuevos platillos en un festival de comida local. Estuvo en un rincón del parque, rodeado de competidores que exhibían su vasta experiencia y creatividad. Miguel, en su sencillez, presentó su mesa con un letrero que decía Carnicería de Miguel, tradiciones reinventadas. Mientras lo hacía, un viejo amigo se acercó. Con una sonrisa sincera, le dijo, te veo luchando por lo que realmente importas. Esas palabras resonaron dentro de Miguel como un eco alentador. Esa conexión lo nutría, y las inseguridades empezaron a disiparse. Mientras preparaba sus platos, se dio cuenta de que no solo competía con otros chefs, sino también con su pasado y con el recuerdo de los fallos. Cada plato no solo era un intento de cautivar paladares, era una afirmación de lo que podía llegar a ser. Al final del día, la respuesta del público fue mixta, pero ganó un nuevo grupo de seguidores, aquellos que valoraban su valentía. A medida que regresaba a casa, el cansancio pesaba en sus hombros, pero la determinación latía en su pecho. Había establecido un primer contacto, una apertura hacia la reconstrucción de su imagen. Cada paso que daba era una reivindicación para sí mismo, un esfuerzo por reconquistar no solo el respeto de otros, sino también su propia autoestima. Sin embargo, con cada día que pasaba, Miguel sabía que enfrentaba rechazos, dudas, y, lo más doloroso, la posibilidad de que todo esfuerzo pudiera ser en vano. Al entrar en casa, sintió el peso de las expectativas. Diego seguía luchando. En el silencio de la noche, Miguel se enfrentaba a un nuevo dilema. ¿Podría seguir luchando con la misma vehemente determinación si su hijo no despertaba? Esa pregunta lo atravesó como una cuchillada. La sombra de la incertidumbre se cernía sobre él, y la necesidad de sacudirse las dudas se tornó más urgente. De alguna manera, debía encontrar claridad entre ese caos emocional y profesional, y acercarse a una verdad que lo liberara. Entonces, mientras su mente revoloteaba entre el deseo de triunfar y el temor de perderlo todo, comprendió que cada lucha que enfrentaba le acercaba al descubrimiento más importante de todos, su esencia. La siguiente batalla no solo sería por su hijo o su negocio, sino por su imagen reconstruida en este nuevo camino. Pero, ¿cuál sería el precio de esta lucha? ¿Y a qué sacrificios tendría que someterse para salir victorioso? El día amaneció gris, como si el cielo mismo compartiera la angustia de Miguel. Cada mañana, al abrir los ojos, se enfrentaba a un dilema que saturaba su espíritu, seguir luchando o rendirse a la desesperación. Hoy había tomado una decisión. Necesitaba un cambio profundo, uno que no solo involucrara sus platillos, sino también su propia identidad. Quizás era momento de buscar ayuda. En su mente, la idea germinaba, aunque la incertidumbre lo abrazaba con fuerza. Al abrir la carnicería, el familiar olor a carne fresca inundó su ser, pero ya no era suficiente. Debía innovar, no solo a nivel culinario, sino también en su forma de pensar. Mientras afilaba su cuchillo, recordó las palabras de su amigo la noche anterior, pero ahora se sentía más aislado que nunca. La lucha por la aceptación se había convertido en una batalla interna, y los fracasos pasados se repetían como ecos dolorosos en su cabeza. Durante la mañana, las cosas no mejoraron. Don Javier regresó y, con él, la inquietud que Miguel había creído disipar. Pero esta vez, en lugar de permitir que el temor lo consumiera, preparó un platillo especial. Era un guiño a su herencia, un intento de reconciliar su pasado con su futuro. Mientras cocinaba, sintió cómo la determinación crecía dentro de él. Era una receta antigua, un legado que humeaba con los recuerdos de su madre y que necesitaba ser traído de nuevo a la vida. El cliente anterior a don Javier se quedó a observar. Miguel percibía la indiferencia en sus ojos, pero ahora eso lo motivaba. Con cada movimiento, se enfocaba en las técnicas que había aprendido, pero también en el nuevo enfoque que necesitaba incorporar. La cocina era su campo de batalla y, una vez más, se sentía en control. Por fin, el platillo estuvo listo. Era un trozo de carne sazonado, acompañado de una salsa tradicional, que había preparado con un toque renovado. «Pruebe esto», dijo Miguel a don Javier, convirtiendo la inseguridad en desafío. Este lo miró, no pudo evitar la curiosidad. Al probarlo, su rostro no dio pistas inmediatas,
pero luego, la sorpresa brotó de su entrecejo. Esto tiene sabor, dijo con un tono casi incrédulo. Esa pequeña victoria reavivó la llama de Miguel, una chispa que podría expandirse. Esa reacción provocó murmullos en los otros clientes. Miguel se sintió como un guerrero en la arena, disfrutando del aplauso que provenía de los que observaban con atención. La confianza comenzó a fluir nuevamente en él. Mientras servía a otros clientes, una epifanía lo golpeó. Había encontrado el equilibrio entre sus raíces y su deseo de innovar. Sin embargo, a pesar del éxito que comenzaba a visualizar, la preocupación por Diego persistía, como una sombra que no se alejaba. ¿Acaso había hecho lo suficiente? Podía seguir luchando por su hijo mientras lidiaba con su propia reconstrucción. Al caer la tarde, los clientes comenzaron a hablar sobre su nueva oferta. Miguel sintió una mezcla de aliento y nervios. Podía finalmente ver la luz después de tantas tormentas. Pero, en un susurro, la verdad lo golpeó. La sociedad no se compone solo de palabras amables. Había más en juego y él lo sabía. Tendría que acercarse a su madre, hablar de sus recetas, buscar corregir lo que había dejado atrás. En su búsqueda por renacer, sería vital conectar con su legado. Regresando a casa, sintió la tensión en su pecho. La lucha no era solo por su negocio, era la búsqueda de aceptación y amor incondicional para con su hijo, donde cada paso debía hacerse con certeza. Con el anhelo de recuperar lo perdido palpitando en su pecho, llegó a la puerta de su hogar. Era un nuevo día, un nuevo intento, pero el eco de su realidad perduraba. Pero al abrir la puerta, encontró una nota. Alguien le había dejado un mensaje. Miguel, necesitamos hablar. Hay algo importante que debes saber sobre Diego. Su respiración se detuvo. ¿Era este el momento de su vida que cambiaría todo? ¿Qué secretos podría revelar que alterarían su destino? Poco a poco, las certezas se desmoronaban. El aire en la casa era tenso, como si el viento que soplaba afuera estuviera a la espera de algo crucial. La nota en la mesa le parecía un grillete, cada palabra escrita se convirtió en un grifo que soltaba angustia. Miguel debía tomar una decisión, una que podría cambiar no solo su vida, sino también la de Diego. Tomó una respiración profunda, consciente de que la clave del cambio no solo radicaba en la cocina, sino también en su papel como padre. Miguel sabía que debía enfrentar la incertidumbre que lo amenazaba. Aún así, los recuerdos de una infancia complicada, marcada por la falta de conexión, comenzaban a erigirse como barreras en su mente. ¿Sería capaz de derribar esos muros para acercarse a su hijo? Decidido a encontrar claridad, se dirigió a la cocina. Allí, la familiaridad lo acogió con los brazos abiertos. El sonido del cuchillo cortando la carne lo calmaba, una melodía que le recordaba que, a veces, los cambios más significativos podían surgir de lo cotidiano. Comenzó a experimentar con ingredientes que había aprendido de su madre y que había dejado de lado en su búsqueda por la modernidad. Cada platillo era un homenaje, cada combinación de sabores, un intento de reconciliarse con su propio pasado. Con el paso de la tarde, Miguel sintió que la urgencia de la nota lo empujaba a una introspección profunda. No solo estaba preparando un platillo, estaba cultivando un puente hacia su hijo. La idea de compartir esos sabores, esos recuerdos, lo llenó de determinación. Estaba decidido a no solo alimentar a Diego, sino también a nutrir su relación. La cocina sería su refugio y su campo de trabajo donde germinarían nuevas posibilidades. Mientras las especias se mezclaban en el aire, su mente giraba alrededor de la situación con Diego. ¿Qué secreto tan importante podía cambiarlo todo? Esa pregunta lo deslumbraba, y el miedo a lo desconocido se combatía con un nuevo impulso, el deseo de ser un padre presente. Era el momento de actuar. Al caer la noche, Oliver, un viejo amigo, apareció en la puerta. Su rostro traía noticias no solo de su hijo, sino también de sí mismo. Debemos hablar, dijo, y hubo un tono de seriedad en su voz que hizo que Miguel se tensara aún más. Los rostros de las personas que había decepcionado en su vida comenzaban a desfilar por su mente. Pensó en cómo cada error pasado lo había llevado a ese momento. Pero lo que no sabía era que ese encuentro con Oliver sería el verdadero catalizador. Mientras se sentaban a la mesa, el aroma de los platillos recién hechos llenó la habitación. Miguel no pudo evitar sentir que había invertido todo su ser en esos sabores. Decidido a abrirse, le ofreció a su amigo una porción generosa. ¿Qué sabe sobre Diego?, preguntó, con el corazón palpitante. El silencio se apoderó del ambiente, con el tenedor suspendido en el aire. Oliver tomó aire, y la revelación que estaba a punto de hacer resonaría en el alma de Miguel. Era un momento de tensión palpable, donde cada segundo parecía eternizarse.
Diego está luchando con algo más grande de lo que imaginas, dijo Oliver lentamente, y esas palabras despertaron el terror en Miguel. ¿Era el secreto sobre su hijo el que había estado tan cerca de él todo este tiempo? La revelación podía cambiar todo, pero también era el paso que Miguel necesitaba para convertirse en el padre que Diego merecía. La angustia sobre su papel en la vida de su hijo se convertía en el pilar sobre el cual construiría su futuro. El momento estaba ahí, palpitante y lleno de expectativas. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que cambiaría su vida? ¿Podía soportar el peso del pasado y al mismo tiempo aprender a ser el padre que Diego necesitaba? La decisión de cómo avanzar se cierne, y el anhelo de conectar se transforma en la llama que puede iluminar su camino. Por primera vez, se sintió capacitado para escuchar, no solo lo que Oliver tenía que decir, sino también los ecos de su propio corazón. Este era el momento decisivo, el umbral entre su antiguo yo y el nuevo Miguel que estaba listo para enfrentar sus demonios. Las certezas que había creído tener se tambaleaban, y en ese vaivén, se aferraba a una pregunta que planeaba llevar consigo: ¿podría ser este el inicio de su verdadera transformación? El aire en la habitación se cargó de un peso aún mayor tras las palabras de Oliver. Miguel sintió que sus músculos se tensaban, como si cada sílaba atravesara su piel y se instalara en su interior. Durante años, había sido un hombre presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. Este encuentro lo empujaba a confrontar no solo las dificultades de Diego, sino también sus propias limitaciones. Mientras Oliver articulaba su preocupación por el estado emocional de su hijo, Miguel dejó que cada frase calara hondo en su mente. Diego no solo enfrentaba un miedo o una enfermedad común, estaba lidiando con un mundo interno que amenazaba con tragárselo. Esto era más que una mera conversación, era un grito desgarrador de ayuda que Miguel no podía ignorar. No podía dejar que su hijo viviera lo que él había experimentado, una infancia aislada, meciéndose entre expectativas ajenas y la lucha por ser visto. ¿Qué puedo hacer?, inquirió Miguel, palabras que emergían de su boca con una mezcla de desesperación y determinación. La cocina, antes un refugio de aromas y recuerdos, se convertía ahora en el escenario de su despertar personal. Las respuestas no vendrían de recetas antiguas, sino de un reconocimiento profundo de su papel como padre. Oliver lo miró a los ojos, y en ese instante, Miguel entendió que su amigo no apenas compartía la carga de la angustia, estaba ofreciéndole la oportunidad de ser un agente de cambio. La emotividad en la voz de Oliver resonaba con sus propios anhelos, y en ese eco, Miguel encontró una brasa de esperanza. Se dio cuenta de que, para poder ayudar a Diego, debía primero enfrentarse a sus propios temores. La búsqueda de la conexión no solo implicaba ser un buen cocinero, sino sobre todo, un buen padre. Las ideas comenzaron a girar en su mente. Miguel sabía que tenía que ser más que solo un oyente. Quería transformar su relación con su hijo a través de un acto de creación compartida, así como había hecho en la cocina. ¿Pero qué tipo de actividad podría romper las barreras que los separaban? Una serie de imágenes brotaron vívidas: cocinar juntos, salir a pasear, involucrarlo en la jardinería, o incluso simplemente hablar sin la presión de un mensaje oculto detrás de cada palabra. Voy a comenzar a estar más presente, dijo Miguel finalmente, una promesa que resonó en las paredes. Necesito hacerlo conmigo mismo primero. No sé por dónde empezar, pero tengo que hacer algo. La incertidumbre lo invadía de nuevo, pero esta vez se sentía diferente, era un motor propulsor, no un freno. Con el tiempo, Miguel comenzó a trazar un plan que no solo se centraba en la cocina, sino en la vida misma. Se comprometió a sentarse con Diego, a exponer su propia vulnerabilidad, incluso cuando eso significara abrir viejas heridas. Teniendo en cuenta lo que Oliver había compartido, cada pequeño paso que tomara podría espolear el cambio que tanto deseaba. Era hora de transformar su vida. La cocina sería la primera de muchas batallas que libraría, un hogar donde volver a encontrarse, un terreno común donde cada sabor se convertiría en un diálogo sin palabras. Con cada platillo que compartieran, empezaría a mostrar a Diego que la vida podría ser un festín, no solo de comida, sino de experiencias compartidas, de emociones limpias y sinceras. Sin embargo, la verdadera prueba se acercaba. El mañana prometía ser un campo de batalla nuevo y desafiante. ¿Y si Diego no responde? ¿Y si no quiere abrirse? El temor volvía a asomarse, pero esta vez era un simple recordatorio de que cada paso adelante vale más que la comodidad de permanecer en la oscuridad de la distancia. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, Miguel se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar sus miedos, no solo por su hijo, sino por sí mismo.
Esa lucha interna podría ser el catalizador hacia la sanación no solo de Diego, sino de él mismo, pero entonces, un mensaje en su teléfono iluminó la pantalla, interrumpiendo sus pensamientos. Era de Diego. Las palabras en la pantalla parecían sellar su destino. Miguel sintió que su corazón se aceleraba, incapaz de prever el camino que seguiría a partir de ese momento. ¿Qué podría contenía el mensaje de su hijo? Ya no había marcha atrás. La transformación estaba a un solo clic de distancia. Miguel quedó paralizado frente a la pantalla de su teléfono. Las pulsaciones de su corazón resonaban en sus oídos, un tamborileo ansioso que marcaba la cadencia de sus pensamientos. La niebla que había cubierto su mente parecía disiparse mientras sus dedos titubeaban sobre la pantalla, escudriñando el mensaje que podría definir su mañana. «Papá, ¿podemos hablar?». La simple frase era un llamado a la acción, un puente que se extendía entre sus mundos. Era un clamor de Diego, un guiño de esperanza en medio de la tormenta que había nublado su relación. Sin pensarlo dos veces, Miguel respondió con un sí, claro, añadiendo un emoticono que, esperaba, pudiera transmitir su interés genuino. Un leve temblor de anticipación recorrió su cuerpo, la mañana siguiente llegó precedida de un silencio tenso en la casa. Miguel se había despertado con la determinación de no dejar que el miedo lo dominara. Se preparó un café, un ritual cotidiano que también servía para calmar su ansiedad. Mientras el aroma llenaba la cocina, su mente comenzó a delinear un posible plan para la conversación. Debía ser auténtico, abrir su corazón, pero también crear un ambiente donde Diego no sintiera que tenía que resguardarse. La honestidad sería su mejor aliada. Cuando el sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos, Miguel sintió el sudor frío en la frente. Al abrir la puerta, vio el rostro de Diego gravitar entre la duda y la vulnerabilidad. No era el niño que solía conocer, había crecido desde su última conversación significativa. Era un reflejo de sus propios miedos, un espejo que desvelaba las inseguridades que ambos habían acumulado. «Me alegra que hayas venido», dijo Miguel, intentando enmarcar el momento con una calidez que él mismo necesitaba. Su voz sonó extraña incluso para él. «Gracias por hacerlo», respondió Diego, su mirada desviándose momentáneamente hacia el suelo y luego encontrando el coraje para enfrentarlo. Miguel tomó aire, sintiendo como una mezcla de ansiedad y esperanza lo invadía. Estaba pensando que podríamos cocinar algo juntos. Como solíamos hacer, sugirió, recordando los días pasados donde la cocina era un refugio compartido, un terreno fértil para la unión. Diego se encogió de hombros, la incertidumbre pintando su rostro. «No sé, no tengo ganas de eso». Su voz se desvaneció, y Miguel sintió que su corazón se encogía. Era un balde de agua fría, un desafío que presagiaba la dificultad del camino por delante. Pero en lugar de rendirse, respiró hondo, reconociendo que incluso las respuestas evasivas podían ser un punto de partida. «Entiendo. Pero me gustaría escucharte. No solo hoy, sino siempre. Estoy aquí, y quiero que hablemos sobre lo que sientes», replicó Miguel con una sinceridad palpable. Las palabras salieron acompañadas de un anhelo de conexión profunda, estaba dispuesto a vencer el silencio que había gobernado su relación. Diego lo miró, la lucha visible en sus ojos. «Es difícil. No sé por dónde empezar». La verdad resonaba en el aire como la fragancia del café recién preparado. «Comencemos con lo sencillo. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento?». Miguel preguntó, sintiendo que cada palabra pronunciada era como una cuchara agregada a la mezcla de empatía y vulnerabilidad. Concernido, Diego dudó al principio, pero finalmente dejó escapar un suspiro. «A veces, siento que no encajo en ningún lado. En la escuela, entre mis amigos, todo es confuso», confesó, la honestidad tambaleándose entre una necesidad de liberación y la inseguridad de ser oído. Miguel sintió un estremecimiento. Aquel momento era crucial, el inicio de lo que podría convertirse en una transformación profunda. Sin embargo, la sensación de que, por fin, empezaban a rasgar las capas de aislamiento que los separaban, fue acompañada por una punzada de temor. ¿Era suficiente? Mientras los dos comenzaban a compartir sus mundos internos, la conversación se tornó un torrente de emociones. Se adentraron en sus experiencias, compartiendo sus miedos silenciosos y anhelos ocultos. Un nuevo mensaje interrumpió la atmósfera intensa. Esta vez era un grupo de amigos de Diego, preguntando si podrían verlo para salir. El corazón de Miguel se hundió, pues sabía que esa invitación podría llevar a su hijo a escapar de este diálogo tan necesario. «¿Vas a salir?»,
preguntó Miguel, sintiendo que los hilos de la conversación se deshilachaban. Diego miró el teléfono y, por un instante, la indecisión se instaló entre ellos. No sé, su voz titubeó, el dilema evidente. La conexión podía romperse o fortalecerse. Miguel se sintió atrapado en la incertidumbre. ¿Debería dejar que su hijo se fuera o insistir en continuar la conversación que apenas comenzaba? La decisión que Diego tomaría podría definir no solo su día, sino también la dirección de su relación. Lo que elijas, hijo, estaré aquí, dijo finalmente Miguel, intentando dar espacio a Diego para decidir. La noche se adentraba sin que él pudiera prever si esta sería una oportunidad de unión o un paso atrás. La tensión en la habitación era palpable mientras la decisión pendía en el aire. Miguel sintió que, cada segundo, el futuro se iba formando. ¿Sería el momento de la verdad o solo un vistazo fugaz a la esperanza que iba construyendo? Diego B. La luz del atardecer filtraba a través de la ventana, tiñendo la habitación de matices cálidos, pero el clima emocional se sentía helado y tenso. Miguel lo observaba esperar una respuesta, explorando cada rincón de la sala en busca de una señal. ¿Era egoísta querer que su hijo se quedara? La culpa y la esperanza batallaban en su interior. Finalmente, Diego tomó aire. Tal vez. Su voz era apenas un susurro, pero Miguel pudo escuchar la lucha interna en su tono. El joven parecía debatir con la presión de las expectativas sociales y el deseo de conectar con su padre. Esa correlación entre lo externo y lo interno fascinaba a Miguel. A medida que Diego empezaba a abrirse, una mezcla de temor y orgullo se apoderó de él. Había llegado el momento en que podía, finalmente, ser un padre presente. ¿Qué tal si me cuentas un poco más sobre tus amigos? Miguel se arriesgó, alterando su enfoque hacia algo más ligero, esperando aliviar la presión que sentía Diego. ¿Cómo son ellos? Diego se mostró titubeante, pero la chispa de interés se encendió. Son diferentes. Algunos son verdaderos amigos, pero a veces me siento fuera de lugar, como si no tuviera nada que aportar, confesó Diego. La empatía surcó a Miguel. Escuchar a su hijo abrirse sobre sus relaciones significaba que no estaba solo en sus inseguridades. Esta comprensión fue un destello en el camino familiar que había sembrado espinas. Te entiendo. A veces, yo también me siento así, incluso en el trabajo. Bregar con la sensación de insuficiencia es complicado, reveló Miguel, sintiendo que compartía un trozo de su propia vulnerabilidad. El rostro de Diego se iluminó levemente. ¿Te sientes así, papá? Pero tú siempre tienes todo bajo control. Eso es lo que parece, pero dentro de mí también hay dudas, admitió Miguel, intentando humanizarse ante su hijo. Quería que Diego entendiera que, aunque era un adulto con responsabilidades, también luchaba con sus propios demonios. Se formó un espacio de confianza, la conversación fluía hacia sus sueños, frustraciones y aspiraciones. Miguel comenzó a notar algo que había estado ausente en su vida por años. Había estado tanto enfocado en su propia batalla que nunca tuvo la percepción de los miedos de su hijo, pero a medida que compartían, la tensión volvía a aparecer. Diego, visiblemente más animado, interrumpió y miró su teléfono. Mis amigos están desesperados por que salga. No sé si debería, entiendo que quieras ir, Diego, dijo con serenidad. Pero lo que estamos haciendo aquí es importante. ¿Por qué no me cuentas qué podrían pensar si no sales? ¿Qué te detiene? Es que tal vez me llamen raro por querer quedarme aquí, contestó Diego, una sombra de angustia cruzando su rostro. Miguel lo entendía. La búsqueda por la aceptación a esa edad es feroz y, a menudo, ciega ante lo que realmente importa. ¿Y qué si lo hacen? Al final, lo importante es cómo te sientes contigo mismo, dijo Miguel, jugando con la idea de que a veces, la aprobación ajena mantiene a uno prisionero. Nos estás dando la oportunidad de acercarnos más, de compartir algo genuino. Creo que eso vale más que cualquier etiqueta. Él se detuvo, sacudiendo dudas pesadas de sus responsabilidades y compromisos. Había notado que no solo estaba ayudando a su hijo a rebelarse, sino que también estaba forjando su propia identidad fuera de los estigmas que sentía sobre él mismo, un proveedor, un padre, un hombre preciso. El peso de la vida cotidiana se tornaba un poco más ligero. Eso es cierto, admitió Diego, inclinándose hacia el concepto de autenticidad. La conexión con su padre abrió una puerta hacia su yo interno que había mantenido cerrada durante tanto tiempo. Miguel sintió la oportunidad vibrar en el aire, una posibilidad de unir de nuevo sus caminos, pero la campana del teléfono sonó una vez más.
Esta vez, un mensaje de texto traía un nuevo dilema, un recordatorio de una reunión de trabajo que fue pospuesta. Miguel miró el texto en su dispositivo, sintiendo que su balanza personal de prioridades crujía. Debería ir a esa reunión, donde podía ser el hombre de control, o aprovechar este momento trascendental con su hijo, donde realmente podía sembrar semillas de sanación. La decisión lo apremiaba, y el eco de sus dos mundos se enfrentaba otra vez. No sé si este es el mejor momento, se dijo para sí mismo, sintiendo que la identidad profesional y la de padre estaban reñidas. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Diego, notando la pausa. La decisión se convirtió en un instante crucial. «Necesito hacer algo. Hay un tema que tengo que resolver», mencionó, su voz firme, pero el nudo en su estómago delataba tensión. En ese segundo de vulnerabilidad compartida, Miguel se dio cuenta de que no solo debía enfrentar a su hijo, sino también a sus propias expectativas. ¿Qué tipo de padre sería, si un mensaje de trabajo lo apartara en un momento como este? El tiempo se detenía, la decisión si mantener el momento de conexión o regresar al deber ya pesaba en la balanza del futuro. Mientras la incertidumbre se adueñaba del aire, ambos esperaban la dirección de la conversación que seguiría, ansiosos por saber si elegirían construir un puente o permitir que sus mundos se deshicieran una vez más. Diego observaba a su padre, la angustia reflejada en su rostro la decía todo. Miguel sentía el tirón de sus responsabilidades, pero también una profunda necesidad de conectar con su hijo, de construir un cimiento sólido para la relación que tanto anhelaba. Al mirar el teléfono un par de veces, cada vibración parecía un recordatorio de lo que podría perder si no tomaba la decisión correcta. «Papá, si necesitas ir, está bien», dijo Diego en un intento por ser comprensivo, aunque sus ojos traicionaban una mezcla de decepción y deseo de ser escuchado. Era un momento clave, uno que podría definir sus interacciones en el futuro. La voz interior de Miguel empezó a cuestionarse si, efectivamente, el trabajo podría esperar. «Diego, me doy cuenta de que he estado tan enfocado en el trabajo, en lo que se espera de mí, que a veces olvido lo que realmente importa. Este momento contigo significa más que cualquier reunión», confesó. Las palabras salieron de su boca con un peso inesperado. Miguel se sentó más cerca de su hijo, buscando sus ojos. Cada transición en su relación estaba llena de precariedad, pero había un hilo de conexión que comenzaba a entrelazarse. «Dame una oportunidad para conocerte de verdad, para ser el padre que mereces», continuó, sintiendo que cada palabra era un ladrillo construido en una nueva base comunicacional. La llamada del deber seguía presente, pero la urgencia por estar ahí, en ese instante, era más potente. Este cambio de enfoque no solo transformaba el espacio entre ellos, sino que obligaba a Miguel a confrontar su propia percepción de éxito. ¿Era el trabajo realmente lo que definía su valía? Las dudas se desvanecieron mientras miraba a Diego, quien ahora parecía más humano, vulnerable, como si su lucha también fuera una parte de la historia familiar. «¿Tienes miedo de que te llamen raro?», preguntó Miguel, deseoso de explorar más. Su intención era ayudar a Diego a enfrentarse a esa inseguridad que lo mantenía atado. «Creo que eso es algo que todos sentimos alguna vez. Ser distinto puede ser poderoso. Lo que importa es tu autenticidad». Diego se mostró algo reticente, pero la calidez de su padre lo envolvía como una manta. «A veces deseo ser alguien más, como mis amigos», respondió, su voz llevaba una niebla de confusión. «No necesitas cambiar para encajar. El mundo necesita personas auténticas, como tú, que aporten su verdadero ser», Miguel argumentó. Se dio cuenta de que cada palabra que decía era un paso hacia un terreno donde ambos podían encontrarse sin máscaras. Quiso extender esa trampa sutil que a veces había creado entre ellos, la de ser el padre que solo da consejos, el que impone un camino. Las conversaciones se convirtieron en un espacio sagrado donde ambos podían exponerse, vulnerables. Esta interacción no solo era enriquecedora para Diego, sino que también era una revelación para Miguel. Mientras exploraba las inseguridades de su hijo, se percataba de sus propias sombras. La idea de que su éxito estaba atado a una imagen pública comenzó a desvanecerse, y en su lugar, surgió una búsqueda de autenticidad personal. Miguel tomó aire, una sensación de liberación iniciaba su camino. Aunque estaba decidido a permanecer en ese instante, el eco de su trabajo permanecía, urgiendo a que algo sucediera en el ambiente profesional que había postergado. Mientras contemplaba esto, su teléfono comenzó a vibrar de nuevo. Esta vez, el mensaje era de un cliente importante preguntando sobre su disponibilidad. Ambos miraron el dispositivo, y un silencio cargado de expectativa se apoderó de la habitación.
Miguel sintió caer sobre él todo el peso de la elección que debía tomar. Cada opción parecía un símbolo de lo que estaba dispuesto a sacrificar. ¿Papá? ¿Vas a contestar?, preguntó Diego, sus ojos ahora llenos de curiosidad y ansiedad. La decisión armaba la siguiente etapa de su relación, y Miguel comprendió que esto significaría más que un simple llamado telefónico. Era un dilema sobre lo que quería y lo que debía ser. Sí, un momento, dijo Miguel, la voz entrecortada mientras su mente saltaba entre lo urgente y lo esencial. Su respuesta podría desembocar en un nuevo capítulo, pero ¿cómo priorizaría lo que realmente contaba? La pregunta latente resonaba en su interior: ¿qué tipo de legado dejaba dentro de su hogar? La tensión ahora era palpable. Tanto para Miguel como para Diego, la vida se estaba presentando como un abanico lleno de caminos. Pero como muchos caminos, no todos conducen a donde quieren ir. La respiración se volvía más difícil, el futuro inmediato definía su historia conjunta, y ambos estaban a punto de descubrir en qué se convertirían. El reloj sonó en la cocina mientras la tensión se mantenía en el aire. Miguel sintió que cada segundo era un recordatorio del dilema que enfrentaba: atender su compromiso laboral o aprovechar ese instante único para solidificar la conexión con su hijo. La decisión lo acorralaba, pero en su interior, una voz emergió con claridad. Aquella mañana había decidido que la prioridad sería su relación con Diego. Con una determinación recién descubierta, Miguel apagó el teléfono y lo dejó a un lado. Diego, estoy aquí contigo. Este momento es más importante que cualquier llamada, afirmó, sintiendo una oleada de liberación al decirlo. Los ojos de su hijo reflejaron sorpresa, pero también una chispa de esperanza. La conversación fluyó como un río desbordado. Compartieron risas, relatos y hasta momentos de vulnerabilidad donde ambos se identificaron con sus luchas. Miguel se atrevió a hablar de sus propios miedos, la inseguridad que sentía al regresar a la carnicería cada día, la presión por ser un buen padre y un buen proveedor. A veces, me siento como si tuviera que llevar el peso del mundo solo, confesó, observando cómo Diego le prestaba atención con una conexión renovada. El eco de sus palabras resonó en la habitación, y Diego comenzó a abrirse también. Es difícil, papá. A veces siento que mis amigos viven en un mundo diferente, uno en el que no encajo, admitió, reflejando la comprensión que Miguel le ofrecía. Fue un momento crucial donde ambos se dieron cuenta de que no estaban solos en sus luchas. En vez de la incomodidad habitual, el aire estaba cargado de confianza, de apertura. Los muros que habían rodeado su relación comenzaron a desmoronarse y, a medida que compartían sueños y preocupaciones, se dieron cuenta de que había algo más fuerte: el deseo de estar allí el uno para el otro. Miguel se sintió revitalizado, no solo estaba empezando a entender a su hijo, sino que también estaba encontrando su propio camino en esa verdad compartida. Diego, con una nueva luz en su mirada, sugirió: ¿te gustaría que intentáramos cocinar juntos? Podría ser divertido. La propuesta fue como un resplandor de esperanza. Miguel sonrió, sintiendo la familiaridad del pasado pero también la promesa del futuro. Claro, ¿qué te gustaría preparar? La cocina se convertiría en su santuario, un lugar donde construir nuevos recuerdos. Como si hubieran despertado de un sueño, se deslizaron hacia la cocina, donde las especias y las salsas iban a ser sus aliadas para redefinir no solo sus platos, sino también su relación. Mientras se movían de un lado a otro, Miguel se dio cuenta de que cada ingrediente era una metáfora de su viaje personal. Justo como un platillo necesita equilibrio entre sabores, su vida requería del mismo balance entre el trabajo y la familia. En la mesa, con cuchillos y utensilios en mano, padre e hijo comenzaron a experimentar. La conexión que habían establecido en la conversación previa se tradujo también en risas y anécdotas compartidas mientras cocinaban. Miguel explicó antiguas recetas, y Diego le mostró su propio estilo, fusionando lo tradicional con un toque moderno. El tiempo pasó volando, y cuando el primer platillo estuvo listo, el aroma hizo eco de una reconexión profundamente anhelada. Miguel miró a Diego mientras degustaban su creación. «Wow, esto es realmente bueno», dijo Diego, probando un bocado con sinceridad. La sonrisa en los labios de Miguel fue un reflejo de orgullo, pero también de alivio. Este era el inicio de algo nuevo. Se dieron cuenta de que no solo habían creado un platillo, sino también una historia compartida que podía sanar las viejas heridas. Cuando terminaron de cocinar, se sentaron a disfrutar de la comida con platillos que contaban una historia de reconciliación y de transformación. Miguel comprendió que, al final, lo que había estado buscando no eran solo los aplausos del mundo exterior, sino los abrazos y las miradas de aceptación de su propio hijo.
Eso era lo que realmente importaba, aprender a ser un padre. Sin miedos, lleno de autenticidad, recompensándose por ser quien realmente era. Mientras reían y compartían, Miguel sintió que la confianza que había recuperado no solo era la clave para una relación más fuerte, sino también el primer paso en su propio viaje de superación personal. Había dejado atrás el temor y había comenzado a vivir en el momento presente, disfrutando de cada pequeño triunfo. Al caer la noche, mientras reflejaban lo que habían construido juntos esa tarde, Miguel se sintió finalmente en paz. Había descubierto que la verdadera fuerza radica en vulnerabilidad y conexión. Lo más importante no era solo salvar a Diego, sino también redescubrir al hombre que era en el proceso. Gracias por quedarte, papá, le dijo Diego, y esas palabras fueron el compás que marcó el triunfo del amor sobre el miedo. Con el corazón ligero y una nueva visión para el futuro, Miguel veía cómo todo lo que había vivido lo había preparado para este momento. Finalmente, se sentía en control, no solo de su trayectoria profesional, sino de su papel como padre. Estaba listo para enfrentar cualquier reto que viniera, porque sabía que el verdadero éxito no medía la aprobación de los demás, sino la paz y la conexión en su hogar. La lucha de Miguel por redimensionar su vida y su relación culminó en una transformación palpable. Había enfrentado sus demonios, abrazado sus vulnerabilidades y, sobre todo, había encontrado la fortaleza en la intimidad de ser padre. Este era el cierre perfecto de un ciclo que, aunque desafiante, le había permitido emerger más fuerte y auténtico. Ahora es su momento. Si se ha sentido inspirado por esta historia de transformación personal y resiliencia, no olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas que les tocarán el corazón. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar su apoyo a la comunidad. Además, comenten sus reacciones y teorías sobre este impactante final. No se queden con las ganas. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo el amor puede transformar vidas. Este es el momento de actuar.